Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, chicas, chicos, chiques. De nuevo yo por aquí, otra vez. Hoy vamos a hablar del protocolo para el acompañamiento. El protocolo para el acompañamiento no es tal. Es decir, no es un protocolo que te vamos a decir, mira, tienes que decir hola, después tienes que decir esto, tienes que pedir tal información. Es decir, es imposible hacer eso en este caso. Porque estamos tratando con seres humanos, no estamos vendiendo cosas, sino con seres humanos que están padeciendo de una situación de violencia. Y estos seres humanos, estas seres humanas, tienen necesidades, tienen emociones, tienen muchos sentimientos encontrados. Y nosotras también, nosotros y nosotras también. Entonces, lo que nosotras podemos facilitarle, o desde donde nosotras lo vemos, es desde otro lugar. Y ese lugar tiene unas perspectivas, tiene unos principios y tiene un cómo desde dónde hacerlo, o desde dónde creemos nosotras que debemos hacer el acompañamiento o dar el acompañamiento. Entonces, bueno, esas perspectivas son perspectivas que nos permiten delinear, ¿verdad?, cómo es nuestro acompañamiento. Los principios son esos que nos permiten a nosotros decir, bueno, bajo estos parámetros es que nosotras y nosotros vamos a acompañar. Y el vamos a hacerlo es, bueno, vamos a darle, pues. Pero vamos a empezar con nuestras perspectivas, con nuestra perspectiva del acompañamiento. La perspectiva no es la perspectiva del acompañamiento, sino la perspectiva para el acompañamiento. Entonces, bueno, nosotros hemos identificado varias perspectivas. La primera perspectiva es la perspectiva de derechos humanos, de los derechos humanos. Toda niña, niño, adolescente que está en situación de violencia, le están siendo vulnerados sus derechos humanos. ¿Por qué? Porque está en una situación en la que física y emocionalmente no es pleno, no es plena. Entonces, eso es una definición de los derechos humanos. La sociedad toda, y sobre todo el Estado, tiene que recomponer los derechos de esa persona, de ese ser humano, de ese niño, niña, adolescente o mujer. También está la perspectiva feminista. Nosotras nos planteamos el acompañamiento amoroso desde esta perspectiva, que es una perspectiva feminista, que es una perspectiva de género. Nosotras entendemos que, y como lo vimos en uno de los capítulos anteriores, de los módulos anteriores, ¿verdad?, que hay una desigualdad de poder entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque existe un sistema, que es el sistema patriarcal, que ejerce una violencia estructural sobre las mujeres, sobre los niños, sobre las niñas, que es adultocentrista, que es parte del patriarcado. El patriarcado es adultocentrista, es decir, que centra la vida en las y los adultos, pero sobre todo en los adultos. Y es misógino, odia a las mujeres. Entonces, para restituir estos derechos humanos, nuestro acompañamiento es desde esta perspectiva, desde la construcción además de otros valores, que no son los patriarcales. Luego también tenemos una perspectiva, ¿verdad?, a partir del tema étnico. Entendemos
que las desigualdades son interseccionales, son diversas. Y que el sistema patriarcal es el sistema cultural que soporta esas desigualdades, que los naturaliza, que naturaliza esas desigualdades. Ahí también entra lo étnico. Por eso en el acompañamiento tenemos que respetar las costumbres, tenemos que respetar la cosmovisión, tenemos que respetar las realidades que nacen en cada una de estas comunidades, de estas colectividades y que permean a las mujeres, a los niños, a las niñas y a los adolescentes cuando son violentadas. Porque no es lo mismo que se violente a una mujer blanca a que se violente a una mujer negra o una mujer indígena. Por ahí cruzan otras desigualdades, cruzan además otras necesidades de poder del sistema. Y nosotros lo que buscamos con el acompañamiento es equilibrar esa balanza del poder. También otra de las perspectivas es la perspectiva de la discapacidad. Desde el patriarcado también nos han dicho que hay una funcionalidad hegemónica del cuerpo humano. Y esa funcionalidad hegemónica es lo que es natural, es lo que es normal. Entonces, vemos a las personas con discapacidades motoras, con discapacidades de diferentes formas, de repente auditivas, de repente las diferentes discapacidades, que no se llaman ya discapacidades, sino que se llaman movilidad reducida, que tienen otros nombres, pero que bueno, para agruparlas en una sola le vamos a poner discapacidades para que todo el mundo lo entienda. Entonces, como nos dicen que el cuerpo tiene una funcionalidad hegemónica que es la normal, y que la normal, y la mente también, y que lo normal es tal, está ya estructuradito además por médicos, médicas, por toda la academia, no consideramos a las personas con algunas discapacidades normales. Y las miramos desde arriba, las miramos con una mirada desde la soberbia. Y las personas, sobre todo las mujeres, los niños y las niñas y adolescentes que tienen alguna discapacidad, sufren además violencias diferenciadas. Son de repente más vulnerables porque tienen algunos problemas de movilidad, son más vulnerables también porque de repente no escuchan. Entonces nosotros desde el acompañamiento tenemos que seguir intentando equilibrar la balanza al favor de las y los más vulnerables, y tenemos que tomar en cuenta en nuestra atención cuando una persona tiene discapacidad para equilibrarla. Y esto también tiene que ver con cómo se acompaña. Hay que tener la perspectiva en todo, en desde dónde acompañamos, a través de qué medios nos comunicamos con esa persona, cómo la acompañamos si tiene algún problema motor para ir a denunciar, ¿no? Entonces, también, para seguir hablándoles de las perspectivas, tenemos una perspectiva que es la perspectiva de la diversidad sexual. Ya antes, ¿verdad? Cuando hablamos de la perspectiva de la diversidad sexual es porque hay una de las cosas básicas del patriarcado, y es que es heteronormativo. Y que como hablamos todas y todos desde el mandato masculino, entonces la sociedad discrimina con mucha fuerza las diversidades sexuales, las disidencias, como llaman los sureños y los sureños. Y esa diversidad, ¿verdad? Entonces, remite a una vulneración que hace la sociedad toda sobre las personas y la diversidad sexual, que por suerte cada vez es menos, pero no podemos obviar la lesbofobia, la transfobia y la homofobia, como fobias además
de las que sufre la sociedad completa y que generan una vulneración de derechos particulares. Cuando tenemos niños, niñas, adolescentes y mujeres, esta es una perspectiva que tenemos siempre que tomar en cuenta para que se respete de manera diferenciada los derechos de las personas que sean parte de la diversidad sexual. Otra de las perspectivas es la generacional. La generacional. La generacional es importante porque, bueno, hablábamos ahorita del adultocentrismo, ¿verdad? Pero la edad, como la sociedad está hecha para satisfacer las necesidades de los hombres blancos, pudientes, profesionales y con unas edades determinadas, entre 25 y 50 años más o menos, ¿verdad? Que es la edad que se considera funcional, que eres productivo en la sociedad patriarcal y capitalista. Entonces, claro, ahí todo ese adultocentrismo hace que los adultos tengan, y las adultas también, tengan un poder sobre aquellos y aquellas que no hacen parte de ese grupo etario que está en el poder dentro de la sociedad. Y entonces, claro, se vulneran los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, pensando en ellos y en ellas como personas a medias, personas sin derechos, personas además que no es que van siendo tuteladas y dejando de ser tuteladas de acuerdo a su capacidad evolutiva, no, sino que deben ser tuteladas hasta cierta edad. Y antes de esa edad, que es cuando la sociedad te dice ya puedes empezar a producir, entonces eres tutelado y no tienes derechos. Y eres tutelado. Eso también pasa con las personas mayores, sobre todo con las mujeres mayores, que entonces pierden a partir de cierta edad, que por supuesto es cuando la sociedad supuestamente dice, bueno, ya no produces dentro de lo que considera el mercado capitalista, porque, bueno, abuelas y abuelos hay cuidando niños en el trabajo del cuidado, en el trabajo de la protección, pero eso no es considerado trabajo para el patriarcado y para el capitalismo. Entonces empiezan en ese momento, cuando ya dejan de ser productivas para el mercado laboral, dejan también de tener poder de decisión sobre sus vidas. Y entonces por eso tenemos que tomar en cuenta esa perspectiva generacional. Otra de las perspectivas muy importantes con la que nosotras vemos que tenemos que atender es la perspectiva de clase. Me dejé de última porque es importante. ¿Por qué la perspectiva de clase? A mí mucha gente me dice siempre, bueno, todas las mujeres y todos los niños y niñas pueden ser, son vulnerables. Es cierto, es verdad. Pero es distinto cuando tienes los medios para sustentarte o tienes los medios materiales para contratar a un abogado, para salir de la casa con la que en la que convives con tu agresor, que cuando no tienes esos medios materiales. Es muy distinto. Entonces nosotras desde el acompañamiento tenemos que tener esa perspectiva y entender en qué situación material está cada una de las mujeres, cada una de los niños, cada una de las niñas y cada una de los adolescentes. También, por ejemplo, con el tema de la tenencia de las cosas. La tenencia de las cosas por lo general es masculina, la tenencia de los bienes, la tenencia de la tierra. Cuando hablamos de mujeres campesinas que conviven con su agresor y que casi siempre el Estado, o cuando la compraron, si se la compraron a un privado, termina dándole las tierras al hombre. Y ella se queda sin medios de producción cuando abandona a ese hombre que la agrede. Entonces la perspectiva de clase es una perspectiva importantísima. Y es una perspectiva porque
el modelo patriarcal y el modelo capitalista, el sistema patriarcal y el sistema capitalista, están en constante, en una dinámica constante de retroalimentación entre ellos. Y por supuesto, la clase es otra de las perspectivas que vulneran los derechos de las mujeres y que tenemos que intentar equilibrar a través de la intervención del Estado, a través de la intervención de algunas organizaciones que nos ayuden a equilibrar con toda esta perspectiva, cada uno de los acompañamientos que hacemos a las mujeres. Y hay algo que nosotras, y así llamamos nuestro voluntariado y el acompañamiento que hacemos, que es una perspectiva que lo transversaliza todo, que es la perspectiva del acompañamiento amoroso. Nosotras acompañamos desde el amor. Nosotras no estamos haciendo atención, estamos acompañando porque nos ponemos en los zapatos de la mujer, del niño, de la niña que está en situación de violencia y nos duele, y está bien que nos duela. Tenemos que protegernos de ese dolor, sí, pero si no sentimos ese dolor, si no nos conmueve cada una de esas situaciones, estamos en el lugar equivocado y no es posible acompañar amorosamente si no nos conmueve. Pero como si nos conmueve, entonces ese acompañamiento amoroso tiene unos principios que nos permite decir, por aquí sí, es a partir del amor, pero es a partir del amor con ciertas herramientas, con unos principios básicos de atención, de acompañamiento y con cómo hacerlo que nos permita canalizar ese amor y resolver la situación de violencia, o por lo menos ayudar a resolver la situación de violencia y equilibrar esa desequilibrada balanza del poder en el que las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes estamos más jodidos. Bueno, yo espero que ahí les dejo con este video. Además se abrió así porque el Moodle tiene esas cosas que se abre la posibilidad de verlo todo. Se abrió también una presentación donde están las perspectivas. Como tarea, porque a mí me encantan las tareas, aunque después me cuesta tanto corregirlo porque ustedes son muchas y muchos, como tarea voy a dejar que me digan cuáles son las perspectivas que faltan, si creen que falta alguna perspectiva desde la cual debamos acompañar y bueno, que me lo digan en frases, escriban cuanto quieran o lo poquito que quieran, pero eso sí, escriban, ¿ok? Entonces, si nos falta una perspectiva o si está de acuerdo con que esta es la perspectiva que tiene que tener el acompañamiento amoroso y por qué. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video con la próxima construcción de este modelo, de este protocolo. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida.